Dólar Qatar, dólar turista, dólar no sabemos qué, pero como decía el doc recién, algo va a pasar que nos va a terminar afectando más allá del nombre que le pongan a este nuevo esquema que aparentemente se viene y que aparentemente se va a anunciar hoy a la tarde. Veremos si lo cumplen. Así que me voy a hablar de este tema, nos vamos a hablar de este tema con mi querido amigo Esteban Domecq, economista, fundador y director de InVeQ Consulting. Esteban, querido, ¿cómo estás? Manuel Adorni y equipo te saludan. Hola Manuel, hola a todo el equipo, buen día a todos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Esteban? ¿Se viene dólar Qatar? ¿Qué es lo que ustedes entienden que va a pasar con estos anuncios que en principio van a ocurrir hoy por la tarde? Veremos si termina siendo hoy o mañana. Dólar Qatar, dólar tecno, dólar minería, dólar ya no sabemos qué, ¿no? Más o menos estaba viendo recién la lista de todos los dólares que hay en Argentina, ya más de 15 tipos de cambio. Y lo que yo creo ahí que de alguna manera lo que van a intentar hacer es tapar el sol con la mano. Tenemos un esquema cambiario que no cierra y esto tiene que ver principalmente por dos motivos. Tenemos un esquema de desdoblamiento múltiple con una brecha cambiaria de más del 100% si agarramos el contado con inflación con el dólar mayorista. Si yo le pregunto a los oyentes cuánto vale el dólar en Argentina, nadie sabe ya. Y pequeño detalle, el dólar es el precio más relevante de la economía. Lo que sí todos sabemos es que el dólar va para arriba, lo que tal vez no podemos saber con precisiones es a qué velocidad va cada uno. Pero ahí tenemos un primer problema que tiene que ver con el desdoblamiento múltiple con brecha cambiaria tan elevada que tiene una enorme distorsión en todo el circuito de comercio exterior y en el mercado de cambios. El segundo problema tiene que ver con el atraso cambiario. ¿Por qué tenemos un dólar mayorista en la zona de 149 pesos? ¿Sabés cuánto era el dólar de enero del año pasado, plata de hoy? 210 pesos. Digamos, esa estrategia del año 2021, en la cual devaluaste el uno con inflación arriba de 3 y atrasó por este tipo de cambio, pero a lo largo de todo el 2022 empezaste a devaluar un poquito más al 3,4, pero con inflación de 5,6, después devaluaste al 4,5 con inflación de 7, constantemente fue atrasando y atrasando el tipo de cambio. ¿Qué significa atrasar el tipo de cambio? Que quedó barato. Entonces, si hoy tenemos un dólar que es barato, en el marco de un desdoblamiento múltiple, la consecuencia de eso es que las reservas internacionales se vacían. Claro, y uno dice, pará, esto no cierra, pero además está seteado por todos lados, efectivamente, porque está barato. Entonces, si la estrategia es seguir tratando de tapar con los dedos de la mano los agujeritos de un tanque que está completamente pinchado, bueno, yo no creo que vaya a resultar. Entonces, la estrategia está clara, evitar el sinceramiento del mercado de cambios, evitar el ajuste externo, para más o menos que la actividad pueda ir surgiendo. La incógnita es si va a ser suficiente o no, con, por ejemplo, un dólar Qatar, para contener este tanque de nafta que quedó vacío y está completamente, digamos, pinchado. Desde que asumió Alberto Fernández, quien asumió con cepo cambiario, y que está muy bien decirlo, digo, se fueron adicionando impuestos, apareció el impuesto país con la excusa de cubrir gastos de la pandemia, después apareció las percepciones que primero eran de, no me acuerdo si habían arrancado en un 10%, después pasaron al 35% y ahora ya, excepto para el dólar ahorro, están en 45%. Digo, y la brecha se fue incrementando cada vez más. Digo, no hay nadie en economía que se siente, que mire un poquitito para atrás qué fue lo que ocurrió con el cepo y con los impuestos y con estas distorsiones y que entienda que no es el camino. Sí, yo creo que ahí hay que poner varias cosas sobre la mesa. Por un lado tenés las inconsistencias del programa macroeconómico y después tenés algunas ayudas que vinieron por el frente internacional, lo cual supongo que parte del equipo económico, sobre todo el anterior, pensó que con eso era suficiente. Y lo voy a poner en contexto, digamos. Cuando salimos de la pandemia, los commodities que exporta la Argentina se duplicaron. El récord de exportaciones de nuestro país, exportaciones de bienes, fue en el año 2011, 82 mil millones de dólares cuando tuvimos esa soja en la zona de 600, 650 dólares la tonelada. ¿Sabés cuánto vamos a exportar este año? 90 mil millones de dólares. Es récord absoluto histórico. Uh-huh. Estamos, gracias a un viento de cola que pocas veces vimos, ante un ingreso de dólares sin precedentes.
Y a pesar de eso, el esquema cambiario no cierra. Y tiene que ver con esto que vos muy bien estás mencionando. Ahora, claro, tenemos que hablar de inconsistencia macroeconómica, de lo que existe en el plano fiscal. El agujero fiscal que vos no querés cerrar tiene enormes consecuencias en el plano monetario. Ese plano monetario tiene enormes consecuencias en el plano cambiario. ¿Sabés cuánto eran los pasivos del Banco Central, los pasivos monetarios, llámese base monetaria más LELIX, al principio de la gestión de Alberto Fernández? 3 billones de pesos. Hoy estamos hablando de 13. O sea, se multiplicaron prácticamente por 4 y un poco más. Entonces, ese dólar que estaba 60 al inicio de la gestión de Alberto Fernández, el oficial se fue a 149, pero el paralelo que estaba a 80 se fue a la zona de 300. O sea, está absorbiendo todo ese excedente de pesos. Entonces, el esquema cambiario es el intento de contener una macroeconomía que no cierra. Entonces, yo le meto cepos, le meto parche y dejo que una parte de toda esa inconsistencia, producto de un desequilibrio fiscal que no quiero cerrar, se vaya a la brecha cambiaria y en parte también a la inflación. Entonces, tiene que ver con un conjunto de medidas que se fueron adoptando que de alguna manera quiere evitar, digamos, el cinturamiento de un sistema económico que está agotado. Ahora, también, ¿no? Pecando de revisionista histórico, pero digo, cuando asume Macri con Prat Gay a finales del 2015, que creo que el 17 de diciembre de ese año se levanta completamente el cepo, Prat Gay lo que decía es, señores, miren que acá la economía está corriendo al blue, que en ese momento valía 14 pesos o 15 pesos, y no al dólar oficial que estaba a 9 pesos o 9 pesos con 50. Entonces, si levantamos el cepo y el dólar nunca va a terminar en 14 pesos o 15 pesos porque la economía ya se mueve ese valor. Lo cierto es que levantaron el cepo y efectivamente Prat Gay no tenía razón. El dólar se terminó yendo, el dólar libre, a los 13 o 14 pesos. Y efectivamente, cuando la inflación ese año estaba estimada en 25, terminó siendo el 40. Digo, ¿qué tanto hay de esa situación hoy en la República Argentina? Hoy efectivamente si levantás el cepo, si corregís el tipo de cambio, o si lo llevás a 200 mangos, ponele el rótulo que quieras a la medida. Pero digo, ¿efectivamente te va a impactar como te impactó en aquel momento en la inflación? ¿O el impacto sería un poco menor porque hoy la verdad es que sí, uno nota que parte de la economía se mueve a un dólar, no sé si de 300 pesos, pero sí de 200, 200 y pico? Es una pregunta que me hacen muchos empresarios de todo tipo, que tiene que ver con esa sensación de que gran parte del proceso inflacionario que está desanclado se está alejando de la dinámica del tipo de cambio oficial. Y eso es cierto, pero yo te diría que todavía queda mucha inflación debajo de la alfombra. Como bien vos decís, cuando se unifica el dólar en diciembre del 2015, pasa de 9 a 13.50, 13.50 a 16, la economía casi duplicó en términos de inflación, pasó de la zona 25 a la zona de 45. Hoy tenemos, mira, estoy viendo en este momento los números, cuando después tenemos la segunda devaluación en el 2018, la inflación acelera de 27, de 25 a la zona de 47, pero ahí con saltos discretos de un tipo de cambio oficial que pasó de 18 hasta 45 y después hubo otra tanda en el 2019. Ahora, yo me animo a decir que la mesa de los argentinos está al dólar oficial que está abajo, al dólar de 149 mayorista. Llámese el trigo, la carne, los aceites y gran parte de los alimentos y bebidas que consumimos está todavía a un dólar pisado. Y también, Manu, digamos, este régimen inflacionario desatado esconde que las tarifas también están pisadas, porque recordemos, en el Gran Buenos Aires, en AMBA, el año pasado el gas nos aumentó solo 6%, sí, claro, y venía de 0% en el 2020. La luz nos aumentó el año pasado 9%, venía de 0% en el 2020. O sea, con 2 años en el cual acumulaste más de 100% de inflación, más de 100% de crecimiento de los ingresos, las tarifas estuvieron congeladas y ahí tenés también mucha inflación reprimida. O sea que en definitiva, entonces, con el que con su ingreso apenas llega a pagar el supermercado, apenas llega a poner un plato de comida arriba de la mesa, si se toca el oficial se va a sentir afectado. Efectivamente, y por eso la política entra en tensión.
Porque los jubilados, los pensionados, los trabajadores, ya sean formales o informales, Les pegaría de lleno. todos estamos esperando recuperar el poder adquisitivo que teníamos 4 años atrás. Vamos a ponerlo en términos de manzanas. Consumíamos 120 manzanas hace 4 años, hoy consumimos 100. Claro. Pero uno mira la economía y dice, esta economía te está dando 100, pero estás atrasando el tipo de cambio, estás atrasando las tarifas, estás reprimiendo un montón de precios con precios cuidados, precios, etcétera, y no quiere más darte 100, te quiere dar 90. Y esto es lo que entra en tensión. Digamos, que toda la inconsistencia macroeconómica empieza a desacoplar el proceso inflacionario, esta economía empieza a soltar y soltar y soltar más y más inflación, y los ingresos empiezan a crujir y ni siquiera hemos logrado recuperar lo que tenemos hace 4 años atrás. Por eso, desde el punto de vista del hacedor de política económica, que se va a meter de lleno en un año de elecciones presidenciales donde está en disputa el poder, la situación se torna muy compleja. Por eso el esquema cambiario, tengo que tratar de evitar a toda costa sincerar el problema que tengo. Y volvemos a tu primera pregunta, ¿y va a ser suficiente con un dólar Qatar? Yo lo dudo, porque realmente está muy complicado, muy estrangulado el mercado de cambios con este dólar en función de lo barato que queda. Entonces acá tenemos un gran dilema de cómo hacemos para, 1, domar la inflación, 2, que el poder adquisitivo aguante, a pesar de yo tener que ir haciendo de a poco corrección de precios relativos, llámese dólar y tarifas. Ahora, Esteban, pecando nuevamente de apelar a la historia, no sé si coincidirás, pero cada vez que Argentina pasa este tipo de problemas macro y por supuesto problemas micro, en algún momento se termina normalizando. Digamos, pasó en los 90, pasó en los 2000, pasó en el 2016, si se quiere. Por lo tanto, es muy probable que esto en algún momento, bueno, se libere y se normalice, se empieza a normalizar la economía porque, bueno, se te termina la soga. La pregunta es, cuando esto se normalice, sea el año que viene porque el mercado te lo impone, sea en el 2024 porque el nuevo gobierno así lo quiera, sea por la razón que sea, ¿quiénes en esa normalización, quiénes son los que crees que primero van a sufrir o los que más costo van a pagar por todo por todo el atraso y todas las inconsistencias que venimos viviendo desde hace años? Como bien decís, la historia nos demuestra que tarde o temprano esto se normaliza. La pregunta es si esto se hace por las buenas, en el marco de una decisión política de un gobierno que quiere hacer las cosas que hay que hacer y tiene capacidad de llevarlo adelante, o ya sea por las malas, porque la macro, digamos, tarde o temprano, o la realidad se impone. Ahora, claro, lo más complejo de este momento de Argentina es que Argentina se mete en estos episodios donde el espacio macroeconómico es muy finito y muy frágil, pero cuando tenés un 40% de piso de la pobreza. Porque es justamente, yo te diría, la parte media, baja y baja de la pirámide social, la que estos acontecimientos le pasan mucha factura. Y lo voy a poner en estos términos para que la gente lo entienda. Si nosotros hoy tuviésemos que estar pagando una factura de gas de 5.000 pesos y estamos pagando una factura de 1.000 pesos porque nos atrasaron las tarifas y la economía no aguanta más ese desorden, ¿qué va a pasar cuando yo tenga que volver a pagar esos 5.000 pesos? Bueno, voy a comprar menos paquetes de fideos, menos indumentaria, voy a viajar un poco menos por el interior si tengo la suerte de viajar. Entonces, hay un segmento ahí muy grande de la sociedad que está muy expuesto a un evento de estas naturalezas donde la economía no quiere más y te tiene que ajustar. Entonces, por eso la tensión social, vos fijate, Manu, que hoy tenemos problemas todos los días en la 9 de julio de todo tipo, movimientos sociales, piqueteros, trabajadores, cuando venimos de una economía que el año pasado se recuperó 10% y este año está yendo para 4%. ¿Cómo si estamos saliendo de una crisis como fue la pandemia? Venimos en fase de recuperación, el frente social está tan tenso, tan intenso. Y tiene que ver con esto. Bueno, lamentablemente, ahora tenemos que ver de qué manera corregimos todo esto, pero de alguna manera le damos contención a una gran parte de la población que estos episodios lo dejan muy, muy expuestos y muy mal parados. Esteban, querido, abrazo gigante. Gracias por la charla. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Esteban Domecq, economista, fundador y director de Invecu Consulting.